Muchas gracias por estar. Es realmente un verdadero placer, un verdadero honor, orgullo poder compartir esta noche con ustedes, porque lo estamos haciendo desde la Fundación Tomás Wheeler, desde un lugar que hemos creado, que hemos formado gracias a la iniciativa de la esposa de Tommy, que es Gladys, y a la que nos hemos sumado primariamente Pablo González, el doctor Pablo González, la doctora Patricia Bertone, la doctora Ana Laura Basqueto y quien les habla. Y mucha gente más que ya está trabajando con nosotros y que no voy a nombrar a todos para no cometer ninguna omisión, pero hay muchos colegas más de la ciudad de Río Cuarto y de afuera que están colaborando con nosotros. Miren, la idea que estamos llevando a cabo es algo que hablamos con el doctor Wheeler durante, les diría, fácil los últimos 10 o 12 años. Fácil, ¿eh? 10, 12 años como mínimo. Crear un espacio de encuentro, crear un espacio de aprendizaje continuo, crear un espacio de libertad para intercambiar opiniones. Lo venimos hablando desde hace décadas y no lo pudimos concretar en presencia de Tommy y ahora lo estamos haciendo sin su presencia física. Hoy vamos a compartir una clase de cardiología con el doctor Sergio Sánchez. El doctor Sergio Sánchez es un amigo, médico veterinario egresado en 1984 de la Universidad de La Plata. Es director del Centro Médico Veterinario La Angostura en la ciudad de Villa La Angostura, en la bellísima ciudad de Villa La Angostura, en Argentina. Es director del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, es especialista en cardiología, es director del posgrado de cardiología de veterinarios en web junto con el doctor Alberto Montoya. Ha disertado a nivel nacional y a nivel internacional innumerable cantidad de veces, ha publicado numerosísimas actualizaciones científicas y está pronto a largar un libro, su libro, que se llama Cómo detectar al cardiópata en la clínica diaria. Es un libro interactivo que por medio de un código QR vamos a poder ocultar soplos, ruidos respiratorios, y la verdad que me estuvo mostrando cómo es el libro y está fantástico. Podría hablar un montonazo más del doctor Sánchez, pero ese es un breve resumen de su currículum. Pero por sobre todas las cosas, colegas, por sobre todas las cosas, el doctor Sergio es un amigo con una vocación inmensa por compartir lo aprendido y por seguir aprendiendo. Y esa era la esencia del doctor Wheeler. Una vocación enorme por compartir lo que sabía, por compartir lo aprendido y al mismo tiempo querer alimentarse de nuevos conocimientos. Por eso para mí esta es una ocasión especialísima, porque presento desde la fundación de un gran amigo a otro gran amigo. Y voy a cortar acá para no emocionarme. Les dejo un abrazo grande para todos. Quiero que sepan que la charla del doctor Sergio Sánchez va a durar aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Y al final va a responder todas las preguntas que ustedes van a ir haciendo por el chat. Todas las que podamos responder al final. Vamos a tener 15 minutos para responder preguntas. Así que muchas gracias por estar a todos. Un abrazo grande y gracias Sergio y adelante. Bueno, quiere decir, ¿no? Buenas noches a todos, queridos colegas. Estábamos hablando hace un ratito con toda esta gente. Yo ya soy grande, no soy un joven. He tenido la oportunidad de disertar en casi toda Latinoamérica, en Europa, pero hoy para mí es un día muy especial. Me siento tal vez como cuando di mi primer charla, allá por el año 90 y pico, hace mucho tiempo. Con mucha emoción
y hasta con algo de timidez, porque el nombre de Tomás Wheeler no es cualquier cosa. Tomás no era un veterinario más, no era un docente más. Hay muy pocos Tommy Wheeler, muy poca gente que lleva en la sangre realmente la docencia, muy poca gente que no tiene ego, cosa que a veces a los veterinarios nos juegan contra. Muy poca gente con amor a la profesión como tenía Tommy. Y con esa entrega absoluta que tenía Tommy. Para mí es un absoluto honor y placer esto, y espero estar a la altura de Tommy, que seguramente nos está mirando y se está riendo de lo que digo. Pero bueno, acá estamos y hay que seguir. Tommy dejó un gran legado y nosotros vamos a tratar de seguir con su gran legado. Para que no nos olvidemos que existe gente como Tommy Wheeler, que existen veterinarios como Tommy Wheeler, y que se puede hacer cosas como las hizo Tommy. Entonces yo quiero hoy traerles este tema, que es cuando la gente falla, cuando el jefe falla. A mí la cardiología me apasiona. Y realmente el corazón es un órgano único. Entonces esta charla para mí es muy especial, porque lo que quiero explicarles es qué pasa, y vayan pensando para las preguntas. Cuando nosotros pensamos quién manda en este universo que es el organismo, mucha gente, muchos piensan que manda el cerebro, y sin embargo manda el corazón. Cuando vos te deja tu novia, o te deja tu mujer, o te deja tu marido, cuando te pasa, tenés alguna pérdida como tuvimos con Tommy, no te duele la cabeza, te duele el pecho, duele el corazón. Por algo decimos, nos rompieron el corazón. Porque este órgano es muy especial. Y acá vamos a empezar nuestra charla con este órgano tan especial que cuando falla va a tener serios problemas. Para entender esto tenemos que entender el funcionamiento cardíaco. ¿Cómo es este corazón? Recordemos que este corazón es un órgano muscular único, ubicado en la cavidad torácica, que tiene 4 cámaras y 4 válvulas. 2 cámaras superiores que llamamos atrios, 2 cámaras inferiores que llamamos ventrículos, con sus válvulas separándolos entre atrios y ventrículos, que son las famosas válvulas atrioventriculares. Tricuspidia del lado derecho, mitral del lado izquierdo, y con sus respectivas salidas desde los ventrículos hacia los pulmones del lado derecho con la válvula pulmonar, y hacia todo el organismo en el lado izquierdo por la válvula aórtica. Durante décadas nos enseñaron y nos enseñan que el corazón es una bomba aspirante impelente que se contrae y se relaja. Bueno, yo hoy vengo a patear el tablero. Vengo a patear el tablero y decirles, señores, no es así. Lo que nos están enseñando está mal. Y está, no lo dice el doctor Sergio Sánchez, está ya científicamente comprobado que el corazón es un órgano especial que no solamente se contrae y se relaja, sino que tiene un movimiento de torsión y rotación, donde su base va a girar el sentido de las agujas del reloj y su vértice, su ápex, va a girar en el sentido contrario, haciendo este movimiento también. Esto lo descubrió en el año 70. Miren lo difícil que es voltear paradigmas. Otro grande que fue el doctor Torres Watts, con su famoso corazón helicoidal, que es lo que deberían estar enseñándolos hoy en las universidades y no nos enseñan. Donde sabemos hoy que ambos ventrículos están formados por una banda miocárdica que nace en la
arteria pulmonar y termina en la aorta, haciendo un doble hélice. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque tenemos el concepto de que el corazón tiene una sístole y una diástole, ¿sí? Que la sístole es la contracción y la diástole es la relajación, y que la sístole es un proceso activo de expulsión y que la diástole es un proceso pasivo de relajación. Bueno, no es así. La diástole, en la diástole también hay contracción. Esta banda, esta parte de la banda miocárdica, la banda ascendente de la lazada apexiana, en la diástole se contrae, haciendo que la base y el ápice se desenrosquen y hagan un efecto suctor. Porque la gran pregunta es, si esto no sucede, ¿cómo vuelve la sangre al corazón? ¿Cómo puede ser que yo mido 1,90 m, esté parado y la sangre del dedo gordo del pie vuelva al corazón? ¿Solamente por diferencia de presión? No, necesariamente tiene que haber un proceso de succión. Y esto es importante que lo entendamos y empecemos a cambiar estos paradigmas. Obviamente hoy no vamos a hablar de esto, estoy dando una generalidad, pero ustedes tienen ya que empezar a pensar que lo que nos enseñaron, sístole y diástole, no es más así. La sístole es un proceso activo de contracción y la diástole es otro proceso activo de dilatación y de aspiración. Por eso es tan complicado o más complicado las afecciones diastólicas que sistólicas. Como sucede en el perro en la enfermedad de la válvula mitral, que no es un problema sistólico, es un problema diastólico. Yo en un perro con insuficiencia mitral voy a tener una fracción de eyección y una fracción de acortamiento normal. Sin embargo, ese perro va a entrar en insuficiencia cardíaca por un problema diastólico y no sistólico. Y este es un concepto que tienen que ir incorporando. Y esto se debe a todos estos movimientos que ven ustedes en la diapositiva, que tiene el corazón. No solamente se contrae y se relaja, sino que tiene un movimiento radial, circunferencial, y la base se acerca al ápice y el ápice se aleja de la base. En la sístole la base se acerca y en la diástole la base y el ápice se alejan, como si yo estuviera estrujando un trapo o atornillando y desatornillando. Esto es fundamental hoy, que lo entendamos, para entender la dinámica, para entender el porqué, porque si no repetimos como loritos. Entonces, si nosotros podemos imaginarnos este órgano único, perfecto, que ninguna computadora, ningún ser humano ha podido hacer una máquina tan eficiente como el corazón, como una bomba aspirante impelente. Otra particularidad de este órgano único: el corazón es incansable. Desde antes de nacer, desde la misma gestación, como vemos en este video, de un cachorro de 35 días, desde antes de nacer hasta el mismo momento de la muerte, ese corazón en un perro va a latir 120 veces por minuto, incansablemente. Y en un gato, 200 latidos por minuto. Ustedes fíjense un bíceps haciendo eso, o un tríceps, imposible, imposible, se acalambra. Por eso es un órgano único, es un músculo único y especializado. Para entender un poquito más y recordarles el ciclo cardíaco, recuerden que esta bomba perfecta, que está en la cavidad torácica, va a recibir la sangre en el lado derecho, en su atrio derecho, a través de las venas cavas anterior y posterior. Por esta diferencia de presión y por este efecto de desenrosque del corazón, la sangre va a ingresar al corazón desde las venas cavas en el llenado rápido. Primero se va a producir la relajación isovolumétrica, donde el músculo se va a relajar y automáticamente cae la presión de los ventrículos, se abren las válvulas atrioventriculares, en este caso la tricuspidia,
que tiene 3 valvas, las cuerdas tendinosas en los músculos papilares que la sostienen, sobre todo sostienen el cierre y evitan la regurgitación, evitan la insuficiencia. Una vez que el ventrículo tuvo esa relajación isovolumétrica, se abren las válvulas, se llenan el llenado rápido, viene la diastasis y finalmente la patada auricular. Se cierra la válvula tricuspidia, se produce la contracción isovolumétrica, se contrae el ventrículo con las válvulas cerradas, aumenta la presión. Cuando la presión supera la presión de la arteria pulmonar, de la válvula pulmonar, la sangre es eyectada a los pulmones a través de la arteria pulmonar, con sus ramas derecha e izquierda, se oxigena y va a volver al corazón a través de las venas pulmonares, de la misma manera que del lado derecho. Relajación isovolumétrica, llenado rápido, diastasis, patada auricular, cierre de la válvula mitral, contracción isovolumétrica, eyección a través de la aorta. La diferencia fundamental: presiones de 80 a 120 milímetros de mercurio, o sea, un sistema de alta presión del lado izquierdo y un sistema de baja presión entre 5 y 25 milímetros de mercurio del lado derecho. Esto es fundamental entenderlo también. Si ustedes tienen la posibilidad de tener un corazón en la mano, hacer autopsias, que enseña mucho, el lado derecho del corazón es blandito, es fofo. El lado izquierdo del corazón es musculoso. Hoy es el cumpleaños de otro gran colega nuestro, que es César Villarta. Y me reía porque César publicó, y César fue físico-culturista, y yo me reía porque en cada charla que doy digo, miren, el lado izquierdo del corazón es César Villarta, musculoso, Mr. Músculo, Mr. Chile fue César. El lado derecho del corazón es el doctor Sergio Sánchez, gordito y fofo. Yo estoy gordo y fofo, en su momento fui musculoso. Esto es para que, haciendo un chiste, se acuerden de esta historia. El lado derecho es débil, el lado izquierdo es fuerte, muscular, porque necesita mover más presiones. Necesito vencer la presión que tengo en la aorta, que es de 80 milímetros de mercurio. En cambio, el lado derecho necesita vencer la presión de la arteria pulmonar, que es de 20 milímetros de mercurio. ¿Okay? Las 4 válvulas, mitral, tricuspidia, aórtica y pulmonar. Recuerden, lo que tienen que entender esto es que son válvulas que permiten que la sangre vaya en un solo sentido. Que permiten que la sangre vaya en un solo sentido. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque cuando una válvula falla, va a permitir que la sangre vuelva para atrás. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la enfermedad degenerativa de la válvula mitral, donde la válvula mitral se arruga y permite un reflujo de sangre. Ya no cierra bien, y esto va a ocasionar, como vamos a ver un poquito más adelante, un montón de problemas. Otra cosa que tienen que entender bien es qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es nada más y nada menos que la cantidad de sangre que sale eyectada por la aorta por minuto. La cantidad de líquido que sale del corazón por la aorta por minuto. Y obviamente este gasto cardíaco no es una medida constante. No es lo mismo el gasto cardíaco en un perro que está durmiendo que en un perro que está corriendo. El gasto cardíaco varía constantemente y debe ser el necesario para mantener las necesidades metabólicas de ese cuerpo. Recuerden que la función primordial del corazón es llevar oxígeno y nutrientes al resto del organismo. Al resto del organismo. Entonces, el gasto cardíaco va a ser directamente proporcional a las necesidades metabólicas. Si yo estoy corriendo, necesito más. Entonces el corazón va a ir más rápido y va a tener más gasto cardíaco. Si yo estoy durmiendo, no necesito tanto. Y voy a estar con un gasto cardíaco menor. ¿Y de qué va a depender este gasto cardíaco? Y esto es fundamental entenderlo.
va a depender de 4 parámetros principales: de la precarga, de la poscarga, de la contractibilidad y de la frecuencia cardíaca. La precarga es la cantidad que entra a la bomba. Si yo tengo una bomba que no le entra agua, difícilmente inyecte agua. Bueno, la precarga es la cantidad de sangre que en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Al final de la diástole se llenó el ventrículo, se llena la válvula, se cierra la válvula mitral, empieza la contracción isovolumétrica. Bueno, la cantidad de sangre que hay es la precarga. Eso es fundamental. Si yo tengo poca precarga, como por ejemplo en un perro deshidratado o en un perro que tiene una hemorragia, voy a tener un corazón que en vez de hacer esto, está haciendo esto, porque no tengo volumen adentro del corazón y voy a tener bajo el gasto cardíaco. Si tengo mucha precarga, voy a tener un corazón que en vez de hacer esto, está haciendo esto, tratando de sacar esa gran cantidad de volumen que hay, como cuando nos olvidamos el suero rápido prendido, o cuando tenemos una enfermedad que estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que mete sodio y agua dentro del sistema. Tengo mucha agua en el tanque, entonces el corazón le cuesta sacarlo, y tiene un coste cardíaco bajo. La poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es la resistencia que tiene que vencer, la fuerza que tiene que hacer el corazón para vencer la presión que hay en la válvula aórtica. Va a estar directamente relacionado con la presión arterial, con la presión capilar. Si yo tengo mucha presión a la salida del corazón, ese ventrículo va a tener que hacer mucha fuerza. Mucha fuerza. Y el gasto cardíaco va a ser menor. Si yo tengo una manguera más grande a la salida del corazón, la sangre va a fluir mejor. Entonces eso es poscarga. Contractibilidad, obviamente, es la fuerza de contracción, el inotropismo famoso del músculo cardíaco. Si yo tengo una buena fuerza de contracción, voy a tener un buen gasto cardíaco. Si yo tengo una contracción débil, como es el caso de la cardiomiopatía dilatada, voy a tener un gasto cardíaco bajo. Y por último, la frecuencia cardíaca. Obviamente que si yo necesito más gasto cardíaco, aumento la frecuencia, lo que pasa cuando nosotros corremos. Nosotros tenemos una frecuencia cardíaca normal de 60 latidos por minuto. Si empezamos a correr, nuestros latidos se van a 80, 90, 100, 120, porque necesitamos más gasto cardíaco. Pero cuidado, porque si tenemos frecuencias cardíacas muy altas, fíjense, sístole, diástole, sístole, diástole. Si yo acelero mucho, frecuencias cardíacas muy altas, no permiten que el corazón se llene. O sea que voy a tener una precarga baja. Por lo tanto, frecuencias cardíacas muy altas me van a afectar el gasto cardíaco. Y no solamente eso. Cuando ustedes tienen frecuencias cardíacas muy altas, se acorta la diástole. Y el corazón es el único órgano que se nutre en diástole. Por eso las frecuencias cardíacas altas, sostenidas en el tiempo, son peligrosas. Porque ese gasto cardíaco no está bueno y porque ese corazón no se está nutriendo bien. Y si no se nutre bien, si un músculo no se nutre bien y no se oxigena bien, obviamente, primero va a sufrir, después va a tener acidosis láctica y por último se va a morir. Entonces, cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque van a ver al final de la charla que son los 4 parámetros: precarga, poscarga, contractibilidad y frecuencia, y son los parámetros que yo puedo variar a través de medicamentos para poder mejorar el gasto cardíaco de mi paciente. Y acá entramos en lo que llamamos insuficiencia cardíaca congestiva, cuando esta bomba aspirante impelente, perfecta, con esos 4 movimientos que tiene, empieza a fallar, ya sea por un problema funcional,
mecánico o eléctrico, y no bombea la sangre en los niveles adecuados, o sea, no puede sostener el gasto cardíaco, hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva. Esa es la definición de insuficiencia cardíaca congestiva. Dependiendo de dónde este se produce, del lado izquierdo o del lado derecho, vamos a hablar de ICC de izquierda o ICC de derecha. ¿Cuáles son las principales causas de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda? Sin duda, nuestros pacientes, pequeños animales, gato y perro. Lejos, la principal causa de ICC izquierda es la endocardiosis mitral, enfermedad de la válvula mitral, o como quieran llamarlo. Tiene un montón de nombres. Después tenemos otras causas, como la endocarditis, subdiagnosticada. Endocarditis, problemas infecciosos e inflamatorios de las válvulas izquierdas, tanto mitral como aórtica. La hipertensión arterial, si bien no es un problema cardíaco per se, pero si yo tengo un paciente con hipertensión arterial, como gatos viejitos renales, que sostienen en el tiempo una hipertensión arterial, voy a tener una poscarga aumentada en el tiempo y mi ventrículo izquierdo se va a transformar en César Villarta. Va a ir todo el tiempo al gimnasio. Se va a transformar en Mister Cardíaco Músculo. Se va a hipertrofiar hacia adentro, haciendo que la cavidad del ventrículo sea chiquitita y las paredes musculares muy gruesas. Un crecimiento concéntrico, una hipertrofia concéntrica. Si yo tengo una cavidad muy chiquita, voy a tener un serio problema diastólico. No tengo lugar donde entre la sangre. Tengo un músculo enorme, con mucha fuerza, pero no quiero hacer una conjetura, ¿no?, de los físico-culturistas, pero bueno, un chiste. Acuérdense de esto. Músculo que creció hacia adentro, cavidad chica, baja la precarga, por lo tanto me baja el gasto cardíaco. La cardiomiopatía dilatada, otra de las enfermedades, la segunda enfermedad después de la endocardiosis mitral que me produce ICC izquierdo. Una enfermedad degenerativa del músculo cardíaco. La cardiomiopatía hipertrófica del gato, prácticamente la única enfermedad que van a ver en el gato. Lo mismo que la hipertensión arterial, pero por una alteración genética, el músculo cardíaco se hipertrofia y produce lo mismo que la hipertensión arterial que les acabo de explicar. Miocarditis bacteriano, la erliquiasis, una enfermedad de supermoda, produce miocarditis bacteriana y endocarditis. Tremendo, con tremendos problemas. Y las congénitas del lado izquierdo, estenosis aórtica, displasia de la válvula mitral. Todas ellas me van a producir insuficiencia cardíaca izquierda. Acá tenemos un pequeño video de lo que más van a ver ustedes en la clínica diaria, que es un perro con endocardiosis mitral. Fíjense, estos perros tienen una dilatación atrial, esta es la aorta, este es el atrio izquierdo, un atrio izquierdo muy grande. Sin embargo, la contractibilidad, la fracción de acortamiento y la fracción de eyección de este perro están normales, lo que les decía al principio de la charla. Tengo una disfunción diastólica. Fíjense la válvula mitral, cómo se degenera, se engruesa y permite la sangre, que pase la sangre del ventrículo hacia el atrio. Del ventrículo hacia el atrio. Esto no debe pasar. La válvula es perfecta y estanca cuando está normal. Y esas cuerdas tendinosas y músculos papilares la sostienen para soportar la presión del ventrículo izquierdo, que llega a 80 milímetros de mercurio, y en el atrio tengo 5. Fíjense la fuerza que hacen esos músculos papilares y esas cuerdas tendinosas para sostener la válvula y que la sangre no vuelva para atrás, y cuando llegue a 80 milímetros de mercurio, sea eyectada a través de la aorta. Esto es lo que sucede en este perrito. Esa válvula se arruga, esa válvula se deforma, y cuando el ventrículo se contrae, permite la sangre que vuelva. En vez de salir por la aorta, toda la sangre, parte de esa sangre vuelve hacia atrás, hacia el atrio izquierdo. Acá tenemos otra de las enfermedades que producen ICC izquierda. Van a ver, este es un San Bernardo, un perrito
de talla grande. Fíjense, el electro también es normal. También tengo un atrio izquierdo muy grande, una relación atrio izquierdo aorta aumentada, pero fíjense la diferencia con el caso anterior. Acá está afectada la contractibilidad. Fíjense este ventrículo, recién veíamos un ventrículo que se contraía, ahora tenemos un ventrículo que está haciendo esto. Como ese ventrículo creció hacia afuera, el anillo valvular se dilató y las valvas no coaptan más. En fin, se transforma en una válvula insuficiente y permite el paso de la sangre desde ese ventrículo hacia la aorta. Y finalmente, acá tenemos un gatito, fíjense, con enfermedad hipertrófica, con un ventrículo absolutamente hipertrofiado, sin cavidad, y por lo tanto la sangre no puede ingresar a ese ventrículo, generando también una regurgitación hacia el atrio, con un atrio muy grande y con lo que vamos a ver qué ocurre. Cuando esta bomba tan perfecta empieza a fallar, ya sea por un problema congénito, o por un problema de insuficiencia, o por un problema muscular, ¿qué es lo que sucede? Se van a activar los mecanismos de defensa. Se activan los mecanismos de defensa, que nosotros debemos conocerlos muy bien. Hay mecanismos de defensa inmediatos, rapidísimos, un estímulo simpático. Se produce un estímulo simpático, se libera adrenalina y obviamente se aumenta la frecuencia cardíaca y se aumenta la contractilidad, por lo tanto aumento el gasto cardíaco. Esto dura muy poquito, muy poquito. Pero si el problema persiste, los vasoreceptores y los quimiorreceptores van a detectar una baja de presión y una baja de oxígeno en el cerebro. Y van a estimular los segundos mecanismos de defensa. En el riñón, que tenemos un gran sensor en el aparato yuxtaglomerular, que está entre la arteria eferente y aferente del glomérulo, que es como un detector, va a detectar esta baja de presión y va a liberar renina, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es el kit de la cuestión. Se libera renina al torrente sanguíneo. La renina se va a combinar con el angiotensinógeno que está en el torrente sanguíneo y se va a formar la angiotensina 1. Esta angiotensina 1, chicos, es inocua, no tiene ningún efecto. Pero la angiotensina 1, sobre todo en los capilares pulmonares, se va a combinar con la enzima convertidora de angiotensina, la famosa ECA, y se va a transformar en la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la biológicamente activa y es un potentísimo vasoconstrictor, tanto arteriolar como venoso. Y a su vez, esta angiotensina 2 va a estimular la aldosterona y la ADH. La aldosterona va a producir una liberación de sodio, una concentración de sodio mayor, y esta concentración de sodio mayor va a hacer que nosotros tengamos más agua dentro del sistema. Va a sacar más agua del intersticio para meterlo dentro del sistema venoso. Entonces, miren todo lo que hace la angiotensina 2. Por un lado, vasoconstricción, por un lado, hago que aumente el volumen. O sea que voy a tener una poscarga aumentada por vasoconstricción y un aumento de volumen, un aumento de precarga. Esto está muy bien cuando esta baja de gasto cardíaco o esta baja de presión, este sistema está diseñado para una deshidratación. Se diseñó a lo largo de miles y miles de años de evolución del mamífero. Pero este sistema se diseñó para la deshidratación. Cuando el problema de esta baja de presión o de gasto cardíaco no es una baja de volumen de deshidratación, sino que es un problema en la bomba, piensen qué va a pasar en un corazón que está dañado, que a la salida de la bomba le pongo una manguera más chica
y a la entrada le pongo más volumen. Lo voy a dañar más. Me va a bajar más el gasto cardíaco, se va a volver a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y es un sistema de retroalimentación súper perjudicial para el corazón. De ahí, el tan mentado uso de los IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como son el benzaprilo, y el enalaprilo y el ramiprilo, en los problemas cardíacos. Porque este sistema de defensa en realidad es el que más termina perjudicando el corazón. Retención de sodio de agua, aumento de precarga, a su vez también la angiotensina 2 vuelve a estimular el simpático, aumentando el hipotropismo y la frecuencia cardíaca. Todo esto es beneficioso en un primer momento, pero cuando el problema está en una válvula o en el músculo cardíaco, termina siendo prácticamente siniestro para el corazón, para esa bomba dañada. Produciéndose de esta manera, con este aumento de volumen, tengo más precarga y tengo un agujerito más chiquito afuera, un crecimiento, una hipertrofia ventricular excéntrica. Porque tengo mucho volumen, entonces ese músculo intenta crecer hacia afuera. Y a su vez, la aldosterona también produce remodelamiento cardíaco con depósitos de colágeno y fibrosis muscular. Por eso se da espironolactona, que es un inhibidor de la aldosterona. Entonces vamos a terminar teniendo un corazón hipertrófico con fibrosis miocárdica y súper ineficiente, si nosotros no lo controlamos antes. ¿Qué es lo que sucede con todo esto y que tienen que entender? Cuando la válvula mitral, por sea cual sea el motivo, se ve vencida, ya sea por una endocardiosis mitral o porque tengo una cavidad muy chiquita en el ventrículo, como en el caso de la hipertrofia, o porque tengo una estenosis aórtica que me produjo una hipertrofia concéntrica al ventrículo izquierdo, que también genera una insuficiencia mitral, o una cardiomiopatía dilatada, que tengo una dilatación del anillo y transforma la válvula mitral insuficiente, la sangre que tendría que expulsarse por la aorta empieza a volver atrás, hacia el atrio izquierdo. Y el atrio, los atrios, todos aquellos que han hecho autopsia lo saben, los atrios son mucho más débiles que los ventrículos, tienen paredes musculares muy finitas. Desde el atrio izquierdo, que tiene una presión normal de 5 milímetros de mercurio, se empieza a aumentar la presión y se empieza a llenar de líquido. Ese atrio se dilata, aumenta la presión y, si ustedes recuerdan, siempre los líquidos van de mayor presión a menor presión. En los capilares pulmonares yo tengo una presión normal de entre 10 y 15 milímetros de mercurio. En las venas pulmonares que traen la sangre del pulmón hacia el atrio, tengo una presión normal de 7 milímetros de mercurio. Y en las venas pulmonares, en el atrio, tengo una presión de 5 milímetros de mercurio. Si yo aumento la presión en el atrio, automáticamente aumenta la presión en las venas pulmonares y automáticamente aumenta la presión en los capilares pulmonares. Al principio voy a tener lo que denominamos una hipertensión pulmonar postcapilar, sostenida en el tiempo. Si el problema persiste y sigue aumentando la presión del atrio izquierdo, voy a tener una congestión pulmonar. Y llegado el momento, si sigue aumentando la presión del atrio izquierdo, voy a terminar en lo que nadie quiere, que es en un edema agudo de pulmón cardiogénico, por aumento de presión hidrostática dentro de los capilares pulmonares que se producen como consecuencia de este feedback que yo le digo, que la sangre
empieza a pasar del ventrículo, que tiene 80 milímetros de mercurio, al atrio, del atrio a las venas pulmonares, finalmente los capilares. Esto es lo que yo tengo que evitar. ¿Y qué sintomatología va a tener este perro o este gato? Obviamente respiratoria. Congestión pulmonar, voy a tener problemas respiratorios, disnea, ortopnea y hasta muerte por asfixia, en el caso del edema bronquial. La tos, tan famosa tos, esto da para una charla de horas con Javier, es un síntoma de enfermedad cardíaca, pero no por el edema, la congestión o la hipertensión pulmonar, porque recuerden que los receptores de la tos están en los bronquios y en la tráquea. La tos se da por la irritación que se produce en el bronquio principal izquierdo como consecuencia del crecimiento desmedido del atrio que constantemente golpea el atrio izquierdo. Pero la tos, cuidado que no todo perro que tose con soplo, la tos es cardíaca. Hay que hacer esta diferenciación. Esto es algo que necesita mucho. Si el problema es muy grave y obviamente el gasto cardíaco es muy bajo, el órgano más sensible a la falta de oxígeno, recuerden que el gasto cardíaco es cantidad de sangre que sale del corazón por minuto y es la función del corazón llevar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Cuando falla esto, el órgano más sensible es el cerebro. Y cuando tenemos una deficiencia de oxígeno en el cerebro tiene la potestad de apagar todo el sistema para ponerlo en basal y que el gasto cardíaco baje, y por eso se produce el famoso síncope, que es un desmayo. ¿Ok? Acá tenemos cómo se pasa esto. La sangre vuelve para atrás, aumenta la presión del atrio izquierdo, aumenta la presión en las venas pulmonares, aumenta la presión en los capilares pulmonares, primero hipertensión, después congestión y por último edema de pulmón. Vamos a tener un paciente con problemas respiratorios, taquipnea, ortopnea, hasta cianosis, anoréxico, porque como no alcanza, como el gasto cardíaco sostenido el tiempo no alcanza, se va a producir una redistribución de los nutrientes, no alcanza, entonces se va a priorizar a los órganos diana, que son el cerebro, los pulmones, el corazón y los riñones. ¿Y a quién le saco? Al aparato reproductivo, al aparato digestivo y al órgano musculoesquelético. Por eso los perritos cardiópatas sostenidos en el tiempo son flacos y con pérdida de masa muscular, porque los músculos, sobre todo el músculo esquelético, está mal nutrido y mal oxigenado, con tal de sostener a los políticos. Siempre la Liga del Pueblo. Hay que sostener a los políticos, que son el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones. ¿Y a quién les hago? A los pobres. Al aparato digestivo, al reproductor y al músculo esquelético. Vamos a tener perritos así, con pérdida de masa muscular. Hay que diferenciarlo, obviamente, este tiene hambre, ¿no? Si el perro come y come bien, no es cardiópata. Está muerto de hambre. Cuidado con eso, no todo perro flaco y caquético es cardiópata. Uno de los síntomas de la enfermedad insuficiencia cardíaca congestiva izquierda es la tos. Y es una tos muy particular. Acá tenemos un videito de la tos. ¿Qué te pasa? Fase de ansiedad. Tos cardíaca. Fíjense, el perro no se puede sentar. Tos parecida a la tos de las perreras, por ejemplo. Tos seca. Y bueno. Esto es ICC de izquierda. Ahora, puede que la falla tenga del lado derecho del corazón. Si la tengo al lado derecho del corazón, voy a tener otro tipo de sintomatología.
¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca congestiva derecha? Principalmente la izquierda. Si yo tengo sostenido en el tiempo un problema izquierdo, con hipertensión pulmonar que se sostiene en el tiempo, y no llega a edema, pero sí a hipertensión, como tengo mucha presión en los capilares pulmonares, la sangre que viene de un sistema de baja presión del ventrículo derecho, no puede entrar bien a los pulmones, se hipertrofia al lado derecho del corazón. Lo mismo sucede cuando tengo una válvula pulmonar estenótica. Si yo tengo una válvula pulmonar chiquitita, la sangre del ventrículo derecho no puede llegar a los pulmones, se va a hipertrofiar el ventrículo derecho y va a ir hacia el atrio derecho. Si yo tengo un problema en la válvula tricuspidia, como puede ser, por ejemplo, una endocardiosis de la válvula tricuspidia, bastante común también, una enfermedad degenerativa de la válvula tricuspidia, me va a permitir, la va a ser insuficiente y me va a permitir el paso del ventrículo izquierdo hacia el atrio derecho. La dirofilariasis, enfermedad súper subdiagnosticada en nuestro continente. Un tapón de parásitos en la arteria pulmonar. No permite que la sangre llegue a los pulmones. Por lo tanto, se va a haber una éstasis de sangre en el ventrículo derecho con un reflujo hacia el atrio derecho. O una enfermedad del pericardio, que me colapsa el ventrículo derecho y no deje que la sangre entre al lado derecho del corazón. Cualquiera de estos me va a producir un problema del lado derecho del corazón. ¿Qué va a suceder acá? Lo mismo que del lado izquierdo. En el ventrículo izquierdo hay 20 milímetros de mercurio. En el atrio, perdón, derecho, en el atrio derecho hay 2 milímetros de mercurio. Si la válvula sufre o falla por cualquiera de estos motivos que nosotros dijimos, se va a producir una regurgitación de sangre hacia el atrio derecho. Si tengo un tamponamiento, no va a dejar que la sangre entre al atrio derecho. Si tengo una hipertrofia del ventrículo derecho, sea por cual sea la causa, la sangre va a estar más en el atrio derecho. Entonces, va a haber un aumento de presión en la sangre del atrio derecho. Y recuerden que las venas son de menor presión aún. En las venas cavas, la presión es de 4 o 3 milímetros de mercurio. Y las venas son distendibles, no son como las arterias. Son muy distendibles. Entonces, esa sangre que no puede entrar al corazón, porque en el atrio derecho hay mucha presión, se va a acumular en las venas, con un aumento de tamaño de las venas cavas. De una vena cava distendible y una vena cava anterior distendible, con una vena yugular distendida y con pulso. Yo voy a observar en mi paciente, como este paciente, un pulso yugular positivo. En la vena cava posterior aumenta tanto la presión hidrostática que la molécula más chiquita que hay en la sangre, que es el agua, empieza a salir de adentro de la vena hacia las grandes cavidades. Por lo tanto, voy a tener aumento, un acúmulo de líquido en las grandes cavidades. Efusión pleural en el tórax, efusión abdominal o ascitis en el abdomen con un paciente como este, con una gran efusión abdominal, ascitis, caquéctico, pulso yugular positivo. Entonces, resumiendo, si tengo un problema del lado derecho, voy a tener congestión que se va a transformar en efusión, ascitis, congestión, cianosis y síncope. Cianosis porque la sangre no puede llegar al pulmón y el síncope porque voy a tener también un bajo gasto cardíaco. Pulso yugular positivo, siempre revisen el pulso. Si ustedes tienen pulso yugular positivo y ascitis, siempre, acá está el pulso pleural positivo, siempre sospechen de un problema derecho al corazón. Resumiendo, cuando el problema lo tenemos del lado izquierdo, vamos a tener sintomatología respiratoria y va a estar el problema del lado derecho de congestión con gran acúmulo de líquido, como puede ser la ascitis o la efusión pleural. Para esto, ya terminando, tenemos que clasificar a nuestro paciente
y esto es muy importante hoy, chicos, que entendamos la clasificación ACVIN. El paciente A es aquel paciente que está predispuesto a tener enfermedades cardiovasculares, como son los PUG, los caniches, todas las razas pequeñas, el Doberman por su gran afinidad a las cardiomiopatías. Todo paciente que genéticamente tiene predisposición a tener una enfermedad, como el King Charles, el PUG, el Bulldog francés, el Boxer, son A. Y yo le tengo que decir a mi paciente humano que es un animal de riesgo que debe tener un control periódico de su corazón. El B es aquel paciente que llega a consulta por cualquier motivo, por una vacuna, porque lo atropellaron o por vómitos, y yo le ausculto un soplo. El B1, cuando yo ausculto un soplo, voy a hacer un estudio cardiológico, ya sea una placa o un ecocardio. El B1 es aquel perro que no tiene remodelamiento cardíaco, es un perro que voy a seguir controlando y lo voy a medicar. Y el B2 es aquel perro sin sintomatología, con soplo, pero con remodelamiento cardíaco. Este perro hay que empezar un tratamiento con pimobendan, no con IECAS, con pimobendan. Esto está absolutamente demostrado por el estudio EPIC. El C es el paciente que viene a consulta por problemas cardiológicos, con sintomatología cardiológica, tos, intolerancia al ejercicio, pérdida de peso, problemas respiratorios, ascitis, etc. Dependiendo de cómo esté, lo voy a medicar. Y el D es el perro refractario al tratamiento, o sea, aquel perro cardíaco que estaba en tratamiento, que ya no soporta el tratamiento y tengo que reverlo y tengo que hospitalizarlo. Esto es muy importante que lo entiendan. ¿Cuál es el gol estándar de esta enfermedad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acuérdense de precarga, poscarga, contractibilidad, frecuencia cardíaca. Mi gol estándar de esta enfermedad, sea cual sea la causa, es aumentar el gasto cardíaco. Hacer que esa bomba vuelva a ser eficiente y pueda mantener las necesidades metabólicas de ese animal en todo momento. Normalmente lo que voy a tener que hacer es reducir la precarga que está aumentada, porque dijimos que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de sodio y aumento de volumen. Si voy a tener mucho volumen entrando al corazón, voy a disminuir la precarga. ¿Qué voy a utilizar? Un diurético, una furosemida. Necesito una manguera más grande afuera del corazón para que esa bomba trabaje mejor. Necesito reducir la poscarga. Voy a dar un vasodilatador. Si tengo una arritmia, voy a manejar la arritmia, sea cual sea, ahí tengo que ver qué tipo de arritmia tengo. Y si tengo un problema de contractibilidad, voy a aumentar la contractibilidad con un inotropo positivo, como hoy tenemos, por ejemplo, el pimobendan. Entonces recuerden que la insuficiencia cardíaca congestiva crónica al lado izquierdo, la tos es uno de los determinantes, y la congestión del lado derecho, ascitis, pulso yugular. Acá termina nuestra charla, bastante resumida, corrí un poquito, no quería excederme el tiempo. Esta diapositiva para mí representa lo que somos. Yo creo claramente que el veterinario es un profesional de la salud. Debemos defender esa postura. Yo creo que esta pandemia se hubiera desarrollado de otra manera si hubieran tenido en cuenta más a los veterinarios, que no se hubieran cometido los errores garrafales que se cometieron en el mundo, y no hablo de Argentina, si los veterinarios hubiéramos estado más presentes. Creo que es una de las profesiones más importantes del mundo, chicos. Miren, el ser humano cambió. La familia, concepto familia de mi generación no existe más. Hoy hay un gran enfrentamiento entre el hombre y la mujer. Esta igualdad de la mujer está bárbara, está bien, y yo lo acepto y me parece fantástica. Ha generado una violencia tal vez inesperada
entre el hombre y la mujer. La mujer ha cambiado, el concepto de madre ha cambiado, la expectativa de hace 20 años atrás de una mujer de ser mamá ha cambiado. La expectativa de un hombre con su mujer ha cambiado. Y esto ha llevado a que el ser humano no tenga la relación humana que tenía antes. Pero hay algo que el ser humano no puede cambiar, que no está diseñado para estar solo. Entonces esta falta de hijos, esta falta de amor en pareja, esta falta de familia ha generado una unión mucho más importante con algo que se llama animal, nuestros pacientes. Hoy más que nunca vienen a nuestra clínica. Antes era raro, pero aparecía que mi hijo. Le traje a mi hijo. Hoy cada vez escuchamos más que el perro, el gato, el conejo, el hámster, el hurón o el puercoespín es el hijo. Y realmente ha pasado a esa función. Yo hoy cuando doy una conferencia entre mis participantes, casi todas son mujeres hoy, porque en veterinaria hay una gran universo de mujeres. Entre 28 y 38 años son el universo que tengo yo en mis alumnos. Y le pregunto, chicas, ¿cuántas de ustedes están casadas? Muy pocas me levantan la mano. ¿Cuántas están en pareja? Muy pocas me levantan la mano. ¿Cuántas tienen hijos? Muy pocas me levantan la mano. ¿Cuántas quieren tener hijos? Algunas más me levantan las manos. ¿Cuántas de ustedes tienen alguna mascota en casa? Todas me levantan la mano. Y lo mismo sucede con los varones. Esa es la importancia de nuestra profesión. Hoy es tal vez mayor que la de un médico. Si nosotros entendemos eso y empezamos a respetarnos y empezamos a ver a nuestros colegas como amigos y no como enemigos, y empezamos a aprender a trabajar en equipo, cada vez nos va a ir mejor. A mí me fue muy bien, me sigue yendo muy bien. Lo entendí hace mucho tiempo. Hoy, lamentablemente, estoy vapuleado y atacado por un grupo, una institución que no entiende que para mí es más importante educar que cualquier otra cosa. Transmitir mis conocimientos. Y voy a pelear hasta mi último suspiro por la igualdad del veterinario en todo el mundo. Me importa un pito donde se recibió, si tiene título homologado, si está matriculado o no. Me parece ridículo hoy, en el año 2020, entrando al 2021, después de lo que vivió el ser humano, que nosotros nos tengamos que agremiar a un colegio de veterinarios para ejercer nuestra profesión. Estoy a disposición de ustedes para las preguntas. Para mí fue un gran honor estar acá con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Realmente esta clase va a quedar grabada en la página de la Fundación, en la página de Facebook, y la verdad que fue una clase magistral de cardiología, de fisiología. Voy a hacerte, Sergio, algunas preguntas. Hay varias preguntas, pero voy a hacer una selección de 3 o 4, porque muchas se repiten, ¿sí? Muchas de las preguntas se repiten o se formulan de diferentes maneras. La primera pregunta de Alejandro de Colombia: ¿por qué usaría Pimovendan en una cardiopatía hipertrófica felina si el inotropismo no está fallando? ¿Por qué usaría Pimovendan en una cardiopatía hipertrófica felina? Bueno, buenísima la pregunta, es muy bueno. Esto ya está demostrado y se están haciendo muchos estudios. Primero porque el Pimovendan, aparte de ser inotrópico positivo, es lusiotrópico positivo y es vasodilatador.
O sea, es inhibidor de la fosfodiesterasa 3, con lo cual produce una vasodilatación tanto a nivel sistémico como capilar pulmonar. Actuaría un poquito igual que el sildenafil, por ser inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Entonces ya tengo un efecto lusiotropo positivo de relajación mejor, y por el otro lado también tengo un efecto de vasodilatación, o sea, tengo una salida del corazón más grande que me facilita el vaciado de ese ventrículo que ya está comprimido. Por otro lado, si pudiéramos desarrollar, o te invito a que entres a mi página web y leas, o canal de YouTube, y puedas ver la charla de corazón helicoidal. La primera parte yo de la charla dije que en la diástole, la hipertrófica camila felina es una disfunción diastólica. El corazón no se puede llenar, no sistólica. Entonces, si nosotros, a través del Primobendan, hacemos más eficiente esa contracción, parte de la contracción que hay en la diástole, también mejoramos el llenado ventricular. Todo esto está muy bien del Primobendan, siempre y cuando no esté alterado el tracto de salida. Si yo tengo una obstrucción del tracto de salida, no está indicado el Primobendan, está indicado drogas como el atenolol o el diltiazem. Esa es la respuesta. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí hay dos que las vamos a responder en una sola, en una sola pregunta, porque Pedro Fontanive pregunta, ¿cuándo la furosemida no causa, digamos, el efecto deseado, qué otro diurético podríamos agregar en el tratamiento del edema pulmonar? Y también María de México, había preguntado lo mismo, cuando la furosemida no alcanza, ¿qué otra cosa puedo hacer en el edema pulmonar? Bueno, cuando es una edema pulmonar, la furosamida se utiliza para bajar la presión del atrio izquierdo. No se utiliza para descongestionar el pulmón. Si yo bajo la presión del atrio izquierdo y logro bajar la presión del atrio izquierdo, la sangre que está en éxtasis en los capilares pulmonares, automáticamente, por esto dijimos que la sangre va de mayor presión a menor presión, va a ir de los capilares hacia el atrio izquierdo. Eso es lo que busco con la furosamida. Muchas veces no alcanza, y esto es cierto. Entonces yo tengo que hacer un vasodilatador, tengo que aumentar el continente. Tengo que aumentar el continente para que la sangre tenga más espacio, salga de los pulmones y vaya hacia otros lados. Hoy se está utilizando con mucho éxito la nitroglicerina, que es un vasodilatador venoso, potente, de manera inyectable. Pero para eso tengo que tener el paciente bien monitoreado. Tanto con presión, con un monitoreo de presión, para ver que no se me caiga mucho la presión. Cuando yo uso vasodilatadores, ya sea arteriales o venosos, necesito tener el paciente bien monitorizado. Entonces utilizo la furosamida combinada con nitroglicerina. Eso es lo que hacía. Antes se hacían sangrías. En la época del medioevo se cortaban las venas para sacar líquido. Ahora lo que hacemos es aumentar el continente venoso, que es mucho más grande que el arterial, porque dijimos que las venas son mucho más distendibles. Entonces hay una nitroglicerina, que es un potentísimo vasodilatador venoso, y una furosamida que actúa del lado izquierdo. Del lado izquierdo la furo, del lado derecho la nitro. ¿Ok? Excelente, Sergio. Bueno, vamos a seleccionar esta pregunta y una más para, para dar por concluida la reunión, porque hay muchas y no vamos a hacer tiempo de contestarlas a todas, pero aquí hay dos colegas, María Ludueña y, bueno, dos María, no, perdón, Jorgelina y María. María Ludueña pregunta, en un caniche de 14 años con insuficiencia cardíaca izquierda, con mucha tos que no cede, ¿puedo usar doxapram o salbutamol? Esa es la pregunta de María Ludueña. Y Jorgelina había preguntado hace rato, ¿qué antitusivo puedo usar en la tos incoercible o en la tos que no se corta de la endocardiosis mitral? Es decir, por ahí podemos dar una respuesta para ambas. ¿Qué antitusivo o si se puede usar, Bueno, como dice María Ludueña, bueno, doxapram o salbutamol?
Es buenísima la pregunta, porque este es el kit de la cuestión, ¿no? Un error garrafal que se comete es el perro sigue tosiendo y le aumento la furosamida, porque en un primer momento le di furosamida y el perro mejoró. Y después el perro sigue tosiendo y mi instinto clínico es aumentar la furosamida y lo terminan secando al perro y produciendo lesiones pulmonares. Lo que hay que determinar, en realidad para hacerla bien, como dar, tengo que decir que tengo que tratar de llegar a un diagnóstico antes de dar algo más. Si mi perro cardiópata, que tiene un soplo, que yo lo controlé con furosamida y pimovendam, por ejemplo, y mejora, tiene una frecuencia respiratoria normal, no puedo pensar y le hago un ecocardio, un TIFAS y no tengo líneas B, tengo que pensar que el pulmón está bien. Entonces la tos muy probablemente no sea cardíaca, ya será una broncomalacia, será una bronquitis crónica, tendré alguna contaminación de los bronquios, tendré una traqueitis, tendré un colapso de tráquea, que muchas veces estos pacientes a veces tienen enfermedades concomitantes, una enfermedad mitral con un colapso de tráquea, muy probable un braquicefálico. O narinas estenóticas que me producen hipertensión pulmonar con algún problema en la laringe que me esté produciendo tos. Entonces, como antitusivo, funciona muy bien, por ejemplo, el butorfanol o la codeína. O algún antitusivo de estos que el dexametrofano, por ejemplo. Esos son los antitusivos que yo utilizaría, pero primero trataría de investigar más. Trataría de investigar más. La dexametasona a veces funciona muy bien. La fluticasona inhalada también funciona muy bien porque produce una descongestión y me ayuda mucho. Pero ojo, tengo que indagar y ver qué le pasa a mi paciente, que yo lo tengo cardiológicamente estabilizado, pero sigue tosiendo. Entonces yo solucioné el problema cardíaco, pero tengo un problema respiratorio. Por eso hablamos hoy de cardiorrespiratorio y de cardiorrenal. No podemos seguir viendo, chicos, al perro como un corazón, como un riñón, como un pulmón. No, es un todo. Y yo tengo que ver el continente. Ese paciente mío es cardiópata, pero cuidado, porque es muy probable. Fíjense que todo esto pasa muchísimo con los perros chiquitos, con las razas chicas. No me pasa con un dogo de Burdeos con cardiomiopatía dilatada, que viene tosiendo, lo difuro, se le va y nunca más tiene. Porque tiene muy poca predisposición a tener un problema respiratorio. En cambio, el caniche, el yorkie, el lhasa apso, el pequinés, el bulldog, son todos perros con problemas de condromalacia, con problemas bronquiales, con un montón de problemas asociados al problema cardíaco. Entonces tengo que tratar de determinar bien eso. Javier es un experto en esto. Esa charla la tiene que Javier. La tos en el perro. Esa charla la tiene que Javier. Yo lo propongo para la fundación que Javier dé esa charla. Bueno, a lo mejor un poco más adelante la damos. Muy bien. A lo mejor la damos. Bueno, vamos con la última pregunta. Así terminamos en tiempo como corresponde. Tengo que elegir entre varias. Bueno, me permito contestarle a Carolina Esparza, que quería saber cuándo se puede empezar a usar Pimovendan. Es en el B2, ¿verdad, Sergio? Que es B2. el B2. Y bueno, hay una pregunta de Jorge. En la fibrilación auricular, ¿usa digoxina, doctor Sánchez? La digoxina es sin duda la droga de elección para la fibrilación auricular, pero cuidado con qué paciente humano vas a darle digoxina. Te voy a dar un ejemplo. Viene doña Milce, 85 años, con su canichito, o 90, y me dice, con fibrilación auricular,
y le digo, bueno, mire, doña Milce, le tiene que dar a su caniche 10 gotas del Digitaliko o un cuarto de comprimido cada 12 horas. Y se lo escribo. Y doña Milce te está yendo y me dice, era una pastilla, 20 gotas, una vez por día, 2 veces por día. Cuidado con eso. No, eso lo tienen que evaluar ustedes. No existen las drogas buenas o malas. ¿Mm? Las drogas son todas buenas, hacen su efecto. Están mal utilizadas a veces. El problema del Digitaliko es que si el dueño no está comprometido, si yo me olvido de darle un IECA, o le di el doble de un IECA, o le di el doble de Pimovendan, o le di el doble de Atenolol, o me olvidé de Atenolol, no pasa nada. Pero si yo le doy el doble de dioxina, o me olvidé de dársela y después le doy el doble, es muy probable que lo intoxique y es muy probable que lo mate al perro. Entonces, sí, la dioxina es, sin duda, un muy, muy buen medicamento, como tal vez el mejor para la fibrilación auricular, pero no todo paciente humano está capacitado para manejarlo. Y cuidado, que está comprobado que el 60% de los fracasos en los tratamientos cardiológicos son por una mala praxis del dueño de no manejar bien. Entonces tenemos que ser muy, muy claros y hacer lo más fácil posible para que el paciente humano no se olvide. Yo a veces me olvido tomar mi pastilla para la presión. A veces me digo, ¿la tomé? ¿No la tomé hoy? Y sé lo que hago. Imagínense a alguien que le tiene que dar 3, 4 comprimidos por día a un perro. O a un gato. Por eso tienen que tener sentido común. Yo nunca le voy a recetar a un gato 4 comprimidos por día. Porque sé que no se lo van a dar. Porque el tipo me viene los 2 días con la mano destrozada, porque ningún gato se toma 4 comprimidos por día cada 12 horas. Te voy a tener que evaluar qué es lo mejor y lo que más eficiente me da y lo que mejor puedo hacer para ese paciente. No siempre lo que dicen los libros no mienten, chicos, pero no te dicen la realidad. No te dicen la realidad. La realidad es lo que nos enfrentamos nosotros, como decía Tommy, está en la cancha. Los pingos se ven en la cancha, muchachos. Yo les puedo hablar ahora, les puedo hacer una sanata bárbara de que el soplo mitral es un soplo que se escucha más cerca del primer o segundo ruido, minga. Eso si están viendo un fonocardiograma. A 120 latidos por minuto, entre sístole y diástole, yo tengo exactamente 20 milisegundos. Mi cerebro no es capaz de saber dónde estoy. Bien que escuche un soplo. Sin embargo, en el libro te va a decir que el soplo es más perceptible cerca del primer ruido. Y cuando uno quiere interpretar eso, en la práctica es imposible. Y los tratamientos son lo mismo. Los libros dan tratamientos buenísimos. Los libros dicen que hay que darle diltiazem a un gato que está con hipertrófica. Tienen que partir la pastilla en 25 pedazos para la dosis de diltiazem. ¿Quién parte en 25 pedazos una pastilla? Una señora de 80 años, díganle que tiene que partir una pastillita en 25 pedazos. Entonces sí, anda bien el diltiazem, pero no tengo que mandarla a reformular. Entonces, bueno, seamos prácticos, hay que ser prácticos. Buenísimo, Sergio. Excelente. Muchas gracias. Gladys, ¿quieres decir algo antes del cierre? Hola, estoy complicada acá, los escucho, pero no los veo. Bueno, yo no soy veterinaria. ¿Me escuchás? ¿Me alcanzás a escuchar? Te escuchamos Sí. perfecto. Ah, perfecto. Yo no soy veterinaria. Estudié, pero dejé y viví compartiendo mi vida con Tommy. Y puedo decir que ha sido clarísima esta conferencia. He entendido todo y desde mi formación, cuando te escuchaba, Sergio, que hablabas de aldosterona, que hablabas también de iones y de todo lo químico, me acordaba de algo que dice Edgar Morin, un sociólogo francés, al iniciar su libro, que dice siempre, somos
química y cultura. Me quedó tan claro en tu explicación que realmente somos eso. Desde la química activaste todo lo que funciona en el corazón. Muchísimas gracias por esa hermosa presentación. Muchísimas gracias. No, a vos, y si me permitís, Javier, decirles de nuevo. Lo más importante para mí fue un honor, un enorme placer. Creo que la alegría más grande de este año que tuve esta posibilidad de estar en esta fundación y de cierta manera rendirle tributo a Tommy y decirles que cuando uno está mal le duele el corazón, no le duele el cerebro, chicos. Creo que Gladys lo sabe muy bien. Y esto es lo importante, no dejemos que el cerebro le gane el corazón. No dejemos. Así es, Sergio. Bueno, gracias a vos. Gracias a todos. Vamos a hacer el cierre de la reunión. Bueno, agradecerles a todos por haber estado. La verdad que los necesitamos a todos, necesitamos el apoyo. Y en nombre de Gladys Morales de Wheeler, de Ana Laura Basqueto, Pablo González, Patricia Bertone y un montón de gente más, en nombre de todos ellos, los invitamos a participar de esta fundación. Necesitamos de su apoyo, necesitamos de su empuje, porque una de las claves para que iniciativas como esta funcionen es encontrar unidad en la diversidad, es decir, encontrar unidad en la pluralidad de ideas. Y necesitamos de todos ustedes, así que gracias por estar, gracias Sergio, y nosotros vamos a seguir haciendo cosas, van a tener noticias nuestras pronto, después del receso por las fiestas, y esperamos su apoyo de siempre. Gracias, gracias a todos y nos vemos el año que viene. Felices fiestas para todos, familia y salud para todos, familia y salud, lo más valioso. Cuidemos la familia, cuidemos la salud y después que se venga lo que se venga. Un besito grande para todos. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Gracias a ustedes.